actividad productiva. Entonces vemos ahí que interesantemente el ahorro una vez más se vuelve un producto muy importante. Entonces el entender ese proceso de las actividades productivas es muy importante y nos lleva al próximo punto, que es qué tipo de productos tienen sentido a través de microfinanzas. Aquí es donde vemos enorme innovación y un reconocimiento por parte de las entidades de la situación cambiante en la que viven los microempresarios. Y solo para anotarles algunas de las variaciones que se ven. Por ejemplo, se disminuye el número de personas en el grupo solidario por el tema de confianza, que John ya anotó. Esa falta de confianza hace que la gente prefiera no juntarse en un grupo solidario. Entonces se adecúa ese tema. Se trabaja más en zonas rurales, donde el nivel de confianza tal vez no ha sido tan afectado. Se bajan las tasas de interés en las primeras etapas. Se da periodos de gracia. Se hace repagos inicialmente de interés. Se crean nuevos productos agrícolas. En otras palabras, se crea un proceso de flexibilidad en los productos, también unido con una disciplina en llevarlos adelante. Se ve también un enfoque importante en el tema de capacitación y se ven alianzas entre entidades de microfinanzas y otras entidades, principalmente para ayudar a quienes han regresado a sus países a entender más cómo iniciar productos o actividades productivas. Acá el papel de la mujer se lo ha tocado en las dos presentaciones previas, es enormemente importante y no le dedico más detalle acá. La seriedad de repago se convierte en un elemento sumamente importante, aún en una situación de posconflicto. Un préstamo requiere esa cultura de repago, que fue también tema que toqué ayer. Y de vuelta al tema del ahorro y cómo llevarlo adelante. Un próximo punto, que son las fuentes de financiamiento en situaciones de posconflicto. Es bien interesante la microfinanza informal se desarrolla con mucha mayor rapidez, especialmente cuando el problema de seguridad es agudo. Ahora, ¿qué es microfinanzas informal? Se refiere a préstamos que uno hace de su familia, de un pariente, de un vecino, de un amigo, o se refiere también a la asociación que se hace en comunidades llamadas roscas, en manera general, donde se juntan personas para ahorrar y para prestarse entre ellas, tontins en el África. Y también vemos la existencia de prestamistas. Ampliamente los prestamistas están ahí presentes. La microfinanza ingresa como fuente de servicios financieros en una etapa más tarde y más tarde de la demanda existente. Entonces es importante también entender que esa demanda existe. Y tengo acá un par de otras observaciones de microempresarios. Uno también de Ruanda que dice: yo era parte de un tontín, o sea, de un grupo, y cada miembro pagaba un cierto monto cada mes, y después en un punto ya era mi turno, y era así que yo podía prestarme. Pero también vemos otra expresión que hace un prestamista en el país de Mozambique, y él dice: yo solo le presto a la gente que conozco. Yo sé dónde viven y sé quiénes son y sé qué hacen. Uno tiene que tener mucho cuidado con la gente en la que tenía confianza después de la guerra, porque pueden desaparecer. Yo conozco casos de personas que le dieron su ganado a una otra persona para venderlo y nunca la vieron esa persona otra vez. Entonces, este sentimiento de falta de confianza es un tema que es bien importante tomar en cuenta, porque no existe de esta misma manera en un ambiente donde no ha habido conflicto. Entonces, al iniciar un programa de microfinanzas, el crear ese ambiente de confianza entre la institución y a quienes se llega es sumamente importante. Y finalmente, el papel de los donantes. Este es un tema bien complejo, porque la experiencia muestra una serie de conclusiones contradictorias. Por un lado,
las donaciones al microempresario tienen un efecto negativo cuando uno quiere hacer microfinanza. Y este daño puede durar muchos años. Las intervenciones de apoyo, de rescate, pueden dañar las oportunidades futuras de desarrollo, especialmente cuando entidades que están entregando donaciones o regalan ciertos montos a los microempresarios, llaman eso microfinanzas. Entonces, esa relación entre las entidades y las organizaciones que hacen trabajo humanitario crea una confusión en cómo se lleva esto adelante. Hay algunas organizaciones que hacen el trabajo humanitario que también hacen microfinanzas y que se dirigen a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y por un lado, muchos apuntan hacia el peligro de eso y otros apuntan hacia el resultado de programas. Por ejemplo, una entidad que dice el tener un programa donde da subsidio a los microempresarios, pero al mismo tiempo tiene préstamos que tienen un repago del 95%. Entonces, este papel que juegan las entidades donantes y cómo uno se vincula con ellas es enormemente importante. Entonces, yo apuntaría hacia esos puntos como algunos de los más importantes. Obviamente, el tema de la regulación, el tema del marco legal, surge en todo esto, pero en las etapas de conflicto inicial vemos que el papel que juega el gobierno tiene que ser un papel que más bien ayude a llevar adelante este trabajo y apresurar la creación de instituciones más formales en ámbitos donde no existe. Con eso entonces yo completaría la presentación. Gracias.